¿El qué? Ay, se me olvidó algo. Anyway. Necesito que me ayuden a buscar hoy las escrituras porque cuando las puse las anoté, pero no puse toda la escritura. ¿Qué? ¿Ya? ¿Estamos? Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Padre. Señor, te pido, mi Señor, que me uses como instrumento, Padre, para dar esta clase, mi Señor. Padre, que no solamente, Señor, yo provee conocimiento a mis hermanos, Padre, sino que esta sea una palabra y una semilla que sea plantada en nuestro corazón, Padre. Señor, te pido que me enseñes a mí primero para poder instruir, Señor, de una manera efectiva y correcta, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, guíe mis pasos, aquello que tú nos encomendaste a hacer. Padre, este tema de hoy, Señor, es sumamente importante. Yo te pido, Padre, que no haya ninguna distracción en nosotros, que prestemos atención a lo que dice tu palabra y que me deje el denuedo y la gracia y el favor, mi Señor, para con mis hermanos. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Creo que la iglesia cuando empezamos una serie hablando de la armadura de Dios y yo creo que cada vez que la estudio aparece más cosas y es más fascinante para mí. Yo creo que Dale así, no te preocupes, dale así. Yo creo que cada vez que uno adquiere más conocimiento, el Señor da a entender de que hay mucho más de lo que ya uno aprendió. Y es algo fascinante porque el Señor nunca vamos a alcanzar la plenitud y la profundidad de Él. En las clases que yo tomo en la universidad, la pastora en una ocasión decía que los ángeles alrededor de Dios están exclamando santo, santo, y ella dice que ellos exclaman así cada vez que conocen alguna profundidad de Dios y llevan muchísimo tiempo ahí. Jamás vamos a conocer la grandeza y la profundidad del Señor. Así que hoy vamos a hablar, y le estaba diciendo, puse en el chat que vamos a hacerlo de dos partes porque es un poquito largo y extenso. Y como quiero que aprendamos bien, los estudios dicen que son 40 minutos que el cerebro del ser humano absorbe información. Quiero mantenerme en ese margen y en ese tiempo para que nosotros podamos absorber lo más posible de esta enseñanza. Yo creo que en el caminar del cristiano no se enfatiza mucho estos puntos en las iglesias, en las células o en los estudios. Solamente pues se habla de la armadura de Dios como un cliché, como algo, wow, qué fascinante, qué lindo es esto, pero hablamos de eso, pero no lo usamos. Y yo creo que en esta iglesia vamos a hablar de eso y a usarla también, a caminar con la armadura de Dios. Porque ¿de qué vale de que seamos oidores y no hacedores? ¿De qué vale de que conozcamos la palabra y de qué vale de que no sigamos? Dale así, no me preocupes, yo no me voy a mover. Dale así, fíjate de eso. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia? Vamos a hablar hoy de la coraza de justicia un poco. ¿Qué es la coraza de justicia? Cuando tú te pones a pensar en la coraza de justicia, tú te imaginas lo que cubre el pecho y el abdomen de un soldado. Usualmente los soldados romanos se ponían una armadura de metal o una armadura de un cuero bien duro que no permitía que las espadas o cualquier cosa penetrara fácilmente. Era casi imposible herir a un soldado de esa manera. Cuando vemos que cuando Pablo
está encarcelado. Él está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso y él se inspira, por medio del Espíritu Santo, él se inspira a hablar de cómo un cristiano se debe preparar en su diario vivir. Y de la manera que él se inspira por el Espíritu Santo es mirando a un soldado. Y algo que me llamó mucho la atención es que él estaba preso. Entonces, a veces nosotros nos sentimos en un momento dado de nuestra vida que tenemos mucha presión encima, estamos en una situación bien difícil y vemos cómo Pablo resolvía las cosas, que dejaba que su entorno, no solamente que su entorno dictara lo que él sentía, porque él tenía la coraza de justicia bien puesta, sino él no dejaba que su entorno dictara cómo él se sentía, pero él dejaba que su entorno diera testimonio a él de lo que Dios estaba haciendo. Literalmente él estaba tornando todas las cosas que le estaban pasando mal a bien, porque él mirando al soldado romano que lo está vigilando, que lo estaba oprimiendo, quizás era el que lo golpeaba, se inspiró por medio del Espíritu Santo para usar esa figura para describirnos a nosotros cómo nosotros debemos andar día tras día. Y la coraza de justicia, cuando usted se pone a profundizar, es lo que protege los órganos vitales del cuerpo. Literalmente. Porque usted ve que en una armadura rara vez se ponen cosas en los brazos, rara vez se ponen cosas en las piernas, en la armadura romana. Pero sí en el pecho. So, Pablo está comparando esto, está comparando lo que nosotros tenemos que hacer diariamente con este soldado. Así que la armadura romana era la coraza que protegía los órganos vitales, especialmente al corazón, los pulmones y el pecho. Espiritualmente hablando, la coraza de justicia protege la espiritualidad del creyente, la mente, la voluntad, las emociones y la conciencia. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se manifiesta el que usted lleve la coraza de justicia puesta? Se manifiesta en las decisiones correctas que nosotros hacemos. Cuando nosotros protegemos nuestro corazón, nosotros tomamos decisiones correctas. Usualmente los hombres toman decisiones no en base de lo que sienten, sino en base de lo que es correcto o lo que ellos desean. Si no, me voy a explicar. La mujer un poco más sentimental. Ay, pobrecito, y nosotros no. Esto es así y ya. Entonces, cuando una persona tiene la coraza de justicia puesta, cualquier decisión que toma va tomada en base a la justicia, en base de la verdad y no en base a las emociones. Cuando hay un corazón que está totalmente cubierto, no hay emociones que lo muevan, sino hay una verdad en la que él es cimentada. Hablamos el lunes pasado acerca de el cinturón de la verdad, por eso es que la coraza de justicia va sujeta al cinturón de la verdad, porque cuando conocemos la verdad, esa verdad nos protege y también nos hace libres. ¿Ven? Se manifiestan las decisiones correctas que nosotros hacemos, refleja un carácter transformado en nosotros. Ya no somos los mismos de antes. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón totalmente protegido por Dios. Tenemos el corazón rodeado de la verdad de la palabra de Dios. Y protege el testimonio y la comunión con Dios. Nosotros somos responsables todos los días de tener una comunión con Dios. Cuando tenemos un corazón alineado a lo que dice la palabra, cimentado a lo que dice la palabra, es un corazón que va a ir a buscar a Dios. No vamos a ir a buscar diferentes cosas, sino que vamos a estar siempre pensando en Dios y en buscar una comunión con Él. ¿Le ha pasado a usted de que está batallando entre dos pensamientos, entre si ver una película o leer la Biblia? Yo creo que a todos nos pasa eso. La mayoría de las veces gana la película porque nos entretiene. Es la verdad. Pero usted ve que cuando usted toma la decisión de que
esta vez gane el leer la escritura, esta vez gane el buscar el rostro del Señor, usted se va a sentir espiritualmente fuerte. Algo que yo comparo eso es cuando una persona ayuna. Cuando nosotros le decimos al cuerpo, no vas a ver la película, es como decirle al cuerpo, vamos a ayunar. El cuerpo en las primeras horas de ayuno se vuelve loco, se vuelve histérico, dame comida, dame esto otro, me hace falta esto, pero a la que pasa un día, a la que pasan 2 días, al tercer día tú te sientes nuevo completamente. ¿Y por qué pasa eso? Tu espíritu, ya tu carne no está gobernando, tu espíritu es quien pasa a tomar el timón de todas las cosas. Entonces, cuando eso pasa, uno se siente fortalecido en el Señor. Ahora, ¿cómo funciona la coraza de justicia? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? ¿Cómo funciona esto? La coraza de justicia nos defiende espiritualmente de las acusaciones de Satanás. ¿Cómo es eso? Mira, la acusación de Satanás viene más o menos de esta forma. No eres digno, Dios no te puede usar. La culpa, una culpa persistente de que los pecados que ya tú mismo no te has perdonado, porque ya Dios te perdonó. La hipocresía, saber la verdad y no hacerla. El desánimo espiritual cuando el enemigo ataca tu identidad. Y esto es algo bien importante porque cuando hay una hendidura en nuestra coraza de justicia, el enemigo lo primero que va a atacar es nuestra identidad. Para que nosotros sucumbamos todo. Para que nosotros nos entreguemos completamente al pensamiento que él ponga. Cuando nosotros no usamos la coraza de justicia, una persona que no se pone todos los días la coraza de la justicia, usted va a ver qué pasa esto. El corazón se queda expuesto. Es una persona vulnerable a lo que otras personas pueden decir. Yo le puedo decir a Héctor está gordo. Y Héctor dice, pues eso lo sé yo, que tengo unas cuantas libras de más. Me pueden decir a mí, pastor, usted está panzoncito. Pesé 186 hoy. Yo que no había pasado de 180. Llevo 6 libras y media de más. Se me pueden decir, usted está gordito. Entonces, una persona que no tenga el corazón cubierto, dice, me ofendió. Y que tiene que estar pendiente de eso. Pero una persona que tiene cubierto el corazón, no le afecta. Para nada. ¿No? La otra persona queda como tonta porque uno se queda como que, estoy gordo y no pasa nada. O sea, una persona que no se pone la coraza de justicia, una persona que no está protegiendo su corazón constantemente, viene un comentario así, y eso es el fin del mundo, yo me voy de la iglesia. Fulana no me saludó. Son personas que primeramente pues uno poniéndose la armadura de Dios todos los días, uno llega a ser más espiritual todos los días. ¿Por qué? Porque uno está buscando todo el tiempo agradar a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que es la armadura de Dios completamente, tú vas a decir, espérate, yo no me pongo la armadura para acercarme a Dios. Yo me pongo la armadura porque Dios es quien me la da. Porque yo estoy cerca de Él. Entonces, cuando cambiamos esa mentalidad de que yo tengo que hacer esto para buscar la aceptación de Dios, a que ya Dios me aceptó, entonces yo voy a hacer esto, ahí entonces nuestra mente cambia y pasamos de ser esclavos a ser hijos. Entonces, cuando Satanás lo primero que viene a atacar es eso. El que tú te sientas como que tú tienes que ganarte algo, alcanzar algo, que si tú no haces esto, no llegas a hacer esto otro, y el enemigo empieza a decirte, ves que yo no te puedo usar, ves que Dios no te puede usar, ves que tú no eres lo suficiente, ves que tú... Entonces uno empieza a pensar uno abraza ese pensamiento de Satanás y uno dice, ese soy yo. Cuando no es así, a quien Dios no va a usar es a Satanás, y de hecho sí, lo utiliza para bien a nosotros. Ahora, otro punto dice, la conciencia se debilita. Una persona mentalmente débil.
cuando no se pone la coraza de justicia y no está protegiendo el corazón. La fe se enfría. Y es una persona que le da lo mismo si venir a la iglesia o no. Cuando una persona no se pone la coraza de justicia, es alguien que le va bien, si voy a la iglesia, si puedo. Si me levanto bien, si no también. Así. El enemigo hiere áreas internas e invisibles. El enemigo es experto en quedarse en lugares donde no lo vean. Por eso es que hay personas que llevan con un sufrimiento desde niño en el corazón. Y en su adultez le está afectando todavía. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo tuve que vivir esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando tú te pones la coraza de justicia, la pregunta de ¿por qué? Cambia a ¿para qué? Todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito son llamados. Yo le explicaba ayer a un joven que yo estaba en una ocasión, yo estaba pasando por un problema grandísimo. No voy a entrar en detalle. Con el joven entré en detalle, pero yo estaba pasando por un problema grandísimo hace muchos años. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto si yo no me lo merezco? Yo estaba consciente de lo que yo estaba pasando en ese momento, yo no me lo merecía. Yo decía, yo no he obrado mal para que yo esté cosechando este mal. Pero yo lo que no me imaginaba era de que Dios iba a utilizar esa experiencia para que yo fortaleciera a otros. Estamos tan concentrados en el yo de nosotros que no estamos concentrados a lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, cuando tú cambias tu mentalidad y tú dices, ok, esto me pasó en el pasado, me dolió, Señor, ayúdame a perdonar a los que me hicieron daño, ayúdame a perdonar a lo que pasó en mi niñez. Ahora yo quiero seguir hacia adelante y quiero que me sane para cuando venga alguien con el mismo problema que yo tuve, poderlo ayudar. Porque nosotros estamos aquí siendo siervos de Dios. La mentalidad que tenemos nosotros de que me hicieron, porque yo tuve que pasar por esto, es una mentalidad egoísta que está mirando el yo de adentro, cuando no debe ser así. Tenemos que mirar. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros nos ponemos a la disposición de Él, el yo de nosotros queda a un lado. Y Él se va a encargar. Mira, algo bien poderoso que a mí me encantó de la palabra fue, nosotros vimos la serie de Reyes, que habla de la mayoría, el 90% habla del reinado de David. Tremenda serie, me encanta. En una ocasión, yo lo había leído en la palabra, pero me gusta más cuando tú lo puedes ver. En esa ocasión salió el versículo bíblico que decía, y David peleaba las batallas del Señor. Pero Dios se encargó de todas las batallas de David. Entonces, cuando nosotros ponemos al Señor hacia adelante, ponemos al Señor primero en nuestras vidas, Él pelea nuestras batallas. El nosotros renunciar a lo que nos pasó en el pasado y mirar al frente y decirle, Señor, sáname porque yo quiero caminar hacia lo que tú dijiste que yo iba a hacer en la vida. El Señor lo que hace es que, ok, Él se está ocupando de mí, ahora yo me voy a ocupar de Él. O sea, queremos que por arte de magia venga Aladino, salga de una lámpara y nos sane el corazón y de momento toda nuestra mente queda iluminada y totalmente emblanquecida de todo lo que pasó en el pasado, cuando realmente ese pasado es el que el Señor quiere utilizar para una grandeza en el presente. Pero eso viene de un corazón que es egoísta. Y no digo egoísta en un tono de ofender, digo para que nosotros nos alertemos de que la coraza de justicia no está puesta cuando uno piensa de esta manera. Cuando una persona tiene la coraza de justicia puesta, cambia el por qué me pasó esto a para qué me pasó esto. Eso es la diferencia de una persona que no tiene la coraza de justicia y una persona que tiene la coraza de justicia. Así que una vida que no está cimentada en la roca que es Cristo Jesús, abre una brecha en la armadura y es más fácil que el enemigo entre. Es sumamente fácil. Ahora, esta pregunta que yo voy a hacer ahora,
Yo les puedo ser honesto. Mira, en una ocasión, después de, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios, que el Señor me llamó al pastorado, yo estaba pasando por una situación un poquito complicada. Yo, no en mi casa ni nada de eso, sino yo. Y yo recuerdo que yo le preguntaba al Señor, yo necesito ponerme la coraza de justicia para yo poder pasar este problema. Pero yo le decía, ¿cómo yo me pongo la coraza de justicia? Porque es muy fácil yo decirte qué es la coraza de justicia, cómo funciona, pero ¿cómo yo te digo que te la ponga? Entonces, yo no he encontrado ningún estudio que te expliquen a ti cómo ponerte algo espiritualmente. ¿No? No lo hay. Yo quiero que me acompañen en esto. Mire, ponérsela no es un símbolo solamente. O sea, no es algo simbólico. Es exactamente, es una acción diaria de vivir consistentemente, cimentado en la palabra. Y vamos a hablar, por eso fue que dije que esta clase va a ser en 2 sesiones, porque quiero dividirla en lo que tenemos que accionar, hacer, y después de cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. Primero vamos a hacer hoy lo que nosotros tenemos que hacer internamente. Después, el lunes que viene, vamos a hablar de lo que vamos a hacer externamente. Hoy vamos a hablar de cómo vamos a proteger nuestro corazón. Cómo vamos a ponernos la coraza de justicia para que nuestro corazón esté totalmente protegido. Entonces, el lunes que viene vamos a hablar acerca de cómo vamos entonces a enfrentar las artimañas del enemigo con la coraza de justicia puesta. Lo primero, ¿cómo me pongo la coraza de justicia? Lo primero, aceptando la identidad que Cristo nos dio. Cuando tú aceptas la identidad, es como yo te dije ahorita, ya tú dejas de ser el yo egoísta y ahora pasas a ser hijo. Ya eres hijo, pero como el yo tuyo está entronado todavía, eres tu rey completamente. El Señor dice, bueno, León, hágale entonces. Si usted vive así, con el pecho pelú, macho alfa, usted dele por ahí para ver qué le pasa. El Señor el Señor no lo va a obligar a usted. Mira, yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas culpan a Dios de todo lo que pasa en la tierra, cuando Dios nos dio la libre autoridad para ejercerla aquí en la tierra. Dice, ¿por qué Dios permite esa gente en Haití tan pobre? Mira lo que pasa ahí. Los gobernantes escogieron la brujería y si le dan la espalda a Dios, ¿qué va a pasar? Con qué frío tú lo dices. Los niños en África que están muriendo. Los gobernantes escogieron seguir a la brujería y entonces, maldita la nación cuyo Dios no es Dios. Entonces, ¿cómo quieren vivir en abundancia cuando el dueño del oro y de la plata, el rey de paz, el rey de gloria, el rey de misericordia, es Jesucristo? Y si le dan la espalda a él, ¿qué consecuencias van a haber? ¿Cómo van a vivir? Van a vivir en atraso, van a vivir en miseria. Pero no, la gente no quiere vivir así. La gente quiere tener la identidad que ellos quieran. Pero es una mentalidad que pone Satanás. Satanás fue, miren, esto a mí me voló la cabeza. Cuando yo me puse vi una prédica, creo que es de Juan Carlos Harrigan, que se llama El pecado de Satanás. Y explicaba de que la primera persona egoísta es Satanás. Y nosotros aprendimos de él. Él trata de poner ese pensamiento en uno. ¿Sabe por qué? Porque el primer pecado de él fue, yo subiré y seré como Dios. Eso fue lo que pasó. Él se quiso rebelar contra Dios. Él creía que él era más grande. Y eso mismo nosotros hacemos cuando le decimos al Señor, no, yo lo hago.
No, yo no voy a perdonar a nadie porque yo soy el dueño de aquí. Cuando el Señor dice, hey, despojaos del viejo hombre. ¿Ve? Cuando nosotros nos sentamos, que somos los reyes del universo, porque créeme, el no perdonar es sentarte en el trono y decirle a Dios, yo hago las cosas como yo quiera. Es rebeldía. Es rebeldía. Y se los está diciendo a alguien que a mí me han ofendido, pero que usted no tiene idea. Yo los he sentado en mi mesa y le he dado de comer. Y esta joven que está aquí hermosa es de testigo. Yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque yo digo, Dios es más grande que mi ego. Dios es más grande que mi dolor. Yo no puedo permitir que lo que pasó en el pasado dañe mi presente con Dios. No se puede. Yo no voy a negociar eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos enfocamos en nuestro dolor. Y cuando ponemos nuestros ojos ahí, quitamos la mirada de Cristo. Ahora, y me pueden decir, pero ¿cómo tú pudiste seguir caminando después que eso que pasó? Claro, ¿cómo Pedro caminó por encima del agua? Por la palabra que dijo Cristo, que dijo ven. Pues yo estoy caminando por la fe en lo que Él dijo. De que me dolió en el pasado, sí, pero yo sigo caminando. Claro que sí, pero yo sigo caminando. En el momento que Pedro se enfocó en lo que estaba pasando alrededor, se empezó a hundir. En el momento que nosotros nos enfocamos en el dolor del pasado, nos empezamos a hundir. Entonces, ponernos la coraza de justicia es decirle al pensamiento de dolor del pasado, no, se acabó. No voy a pensar en esto. No voy a pensar en esto. Y créeme, esto era un pedacito en mi nota, pero el Espíritu me está diciendo que siga porque me está acordando algo. Usted sabe que le voy a decir algo. Los pensamientos del pasado, los pensamientos que nos fastidian la cabeza diariamente, imagínense, yo quiero que usted se imagine una jungla. Y en esa jungla hay caminos ya establecidos, ya hechos. Pero en nuestro caminar cristiano, el Señor nos manda a abrir nuevos caminos en nuestra mente. La jungla es nuestra mente. Los caminos que ya están trazados son los pensamientos del pasado. ¿Qué es más fácil? ¿Tú coger un machete y empezar a desganchar y abrir un camino nuevo o caminar por donde ya está hecho? Es caminar por donde ya está hecho el camino. ¿Sabes por qué? El pensamiento que te lleva al dolor del pasado, ese pensamiento, ya ese camino ya está hecho. Y empiezas con un pensamiento leve y terminas deprimido pensando en lo que te pasó en el pasado. Y uno dice, pero ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo mi mente llegó tan rápido a este lugar? Porque ya el camino está hecho. Ahora lo que tenemos que es coger la espada y empezar a abrir camino. ¿Qué es difícil? Sí es difícil. Si es muy difícil tú decirle a tu mente, no voy a pensar en eso. Cristo me libertó, ya yo no soy esa persona, yo perdoné a los que me hicieron daño en el pasado, ahora yo voy a seguir abriendo caminos hacia el frente. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, la coraza de justicia, mi hermano, pasa a ser de cartón, de Acme. ¿Tú te acuerdas de eso? De Acme. Pasa de ser de eso a metal. Empieza a proteger nuestro corazón, porque yo empecé a notar de que venía un sentimiento de abandono, venía un pequeño sentimiento de rechazo de mi niñez. Y eso me llevaba completamente a lo que yo era antes. Y yo noté ese patrón. Yo decía, Señor, ¿cómo yo lidio con esto? ¿Por qué? Hubo un silencio de parte de Dios, completamente. Y yo me sentí hundido en la jungla de mi mente, caminando por los caminos que ya estaban trazados. Y decía, Señor, ¿cómo yo salgo de aquí? Cuando yo empecé a escudriñar la Escritura, cuando yo no solamente empecé a leerla, sino a pedirle al Espíritu Santo que me ayudara a entenderla, esa verdad que estaba en la Escritura, esa verdad, el cinturón, me hizo libre en mi corazón. Y cuando mi corazón se hizo libre de todo ese tipo de pensamiento, la coraza de justicia se armó.
Así es que uno se pone la coraza de justicia. De esa forma. Ahora, mira esto, debes creer que ya eres justo por la obra de Jesús, no por tu desempeño. Esto es algo bien, a muchas personas no le cabe en la cabeza entender. Yo recuerdo que yo tengo un amigo, todavía hablo con él, que este muchacho nunca conoció al papá. Siempre se crió con la mamá y él tenía carros, siempre tenía carros viejos, pero se pasaba mecaneando y eso. Y él cuidaba mucho sus carros. Y yo tenía un carro relativamente nuevo que mi papá me había comprado. Y yo no lo cuidaba. Cuando hay algo que te regalan, uno no le da el valor que realmente se merece. Entonces, cuando hay algo que tú te ganas, tú le pones el empeño para tú cuidar eso que tú tienes porque te costó. Aquí viene el por qué yo entiendo que hay personas que prefieren pensar que la salvación la pueden perder. Porque cuando hay algo que ellos se esmeran en hacer, cuidan eso. Pero si nosotros le damos el pensamiento de que, espérate, esto no me costó nada a mí, pero a Cristo sí le costó. Uno pasa de la identidad de que yo me voy a ganar esto y lo voy a proteger con temor y temblor, a que, espérate, yo voy a actuar desde la posición de hijo y de que lo que él hizo me justificó a mí. Por eso es que dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios. Cuando nosotros entendemos de que Dios fue quien nos salvó, de que nosotros no tuvimos que hacer nada de esto, ya el pensamiento del enemigo que dice, tú no puedes, tú no te lo mereces, tú no esto, tú dices, no, es verdad, yo no me lo merezco ni tampoco puedo, pero el Espíritu Santo sí en mí. Y Cristo pagó por mí. Ya tú tienes la coraza de justicia puesta y el argumento del enemigo, tú le dices, no papá, estás bien equivocado. ¿Cómo vienen esos dardos del enemigo? ¿Cómo vienen esos argumentos? Como pensamientos. Como pensamientos. Ahora, mira esto. Debemos repetirnos diariamente a nuestra cabeza esta frase. Soy justo en Cristo, no por mi obra, sino por gracia. Soy justo en Cristo. Ahora, no solamente repetirlo como un cliché, como algo que suena bonito. No es como presignarnos o ponernos un crucifijo. No es así. Sino es caminar como eso. Como que ya yo soy justo, ahora yo camino como justo. No es que ya yo soy justo y ahora lo que me da la gana. No, no, no. Una cosa es que ya Cristo lo hizo. Ahora es que tú vas a caminar en eso que Cristo hizo o vas a seguirte en tu charlatanería. No. Caminamos desde lo que ya Cristo hizo, cimentados en la roca. Así que somos justos en Cristo, no por mis obras, sino por la gracia y misericordia de Él. Vivir una vida en victoria en Cristo. Segundo punto es arrepentirse. Primero es, dije cómo nos ponemos la coraza de justicia. Primer punto era aceptar la identidad de Cristo. Segundo punto, arrepentirte y caminar en obediencia. Lo que estaba hablando ahora. Pero vamos a profundizar un poquito más. La justicia práctica se fortalece cuando confesamos el pecado rápidamente. Miren, en una ocasión yo estaba pasando por estaba lidiando con algo bien fuerte. Y yo mientras trataba de lidiar con algo que yo mismo no podía, yo vine a ser libre de estas ataduras que me ataban
el día que yo confesé y le dije a mi pastor, estoy pasando por esto. La Iglesia Católica tiene la costumbre tiene en sus costumbres el que uno se confiese. Que uno vaya allí al confesionario y uno diga, Padre, perdóneme porque he pecado. ¿Verdad? Viene de la Escritura cuando dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, el Padre es fiel y justo y nos perdona. De ahí donde viene eso. Ahora, la confesión de pecado es directamente con Dios. No hay un mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo. No hay una persona en esta tierra que esté entre tú y Dios. Solamente eres tú y Dios. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a que tú te rindas a Él y que tú salgas de ese pecado que te está atrasando en tu vida. Ahora, no fue hasta el día, yo confesaba mi pecado, pero volví a caer. No fue hasta el día que yo me senté con el que era mi pastor y le dije, estoy pasando por este problema. Él maduramente me ayudó a poder yo salir de donde estaba. Ahora, yo confesé mi pecado públicamente, porque ya no solamente yo lo sabía, yo y Dios, sino otra persona. Otra persona que Dios puso ahí para que me liderara espiritualmente. Entonces, ahora yo estoy haciendo y caminando en lo que ya Cristo decretó. Estoy haciendo la función de oveja que necesita de su pastor. El pastor está usando la posición que Dios lo llamó a hacer y empieza la gloria de Dios a manifestarse, sanando mi interior, porque ya no hay nada oculto, sino ya se confesó. Una persona que se confiesa sus pecados y pide ayuda para salir de ellos, esa es una de las maneras de nosotros ponernos la coraza de justicia. Porque cuando hay un pecado oculto, hay una ventanita abierta al ladito del corazón para que Satanás pueda meter el puñal. Pero cuando uno confiesa sus pecados y pide ayuda, esa ventanita se cerró. Porque ya no solamente es tú que estás peleando. Yo he dicho en un sinnúmero de ocasiones aquí que a mí me puso a pensar cuando Pablo dice, y los exhibió públicamente venciendo sobre ellos en la cruz del Calvario. Mira de la manera que Cristo venció en la cruz del Calvario, exhibiéndolos públicamente, porque ya no hay autoridad cuando algo está expuesto. Ya los demonios no tienen acceso a ti, porque ya está la coraza de justicia puesta y ya no pueden esconderse. Ya no pueden. Ahora, segundo punto dice, toma decisiones correctas aunque cuesten. Una persona que quiera ponerse la coraza de justicia es una persona que va a tomar decisiones todos los días, aunque esas decisiones les cuesten algo que les duela. ¿Sabes qué? Yo siempre me voy a poner a mí como ejemplo, no voy a poner a nadie, no quiero tirar a nadie debajo del camión. Yo voy a ponerme a mí como ejemplo. ¿Sabe qué es el yo querer ponerme como sapo de letrina, hartarme de dulces, bizcochitos y todo eso, y saber que el Espíritu Santo me redarguye y me dice, no te comas eso porque te va a hacer mal? Yo creo que el Señor, yo estoy hablando de mí, pero el Señor está hablando, parece. El Espíritu está redarguyendo el corazón. La palabra dice que es viva y es eficaz y es como espada de doble filo. Santo, un filo estaba para acá y el otro filo estaba para allá. Bueno, pues una decisión que aunque nos cueste, pero uno dice, ¿sabes qué? Yo sé que esto le está abriendo las puertas al enemigo, yo la voy a cerrar aunque me cueste, aunque esto me esté hirviendo la sangre por dentro, que yo quiero, no lo voy a hacer. Toma decisiones correctas. Renuncia a lo que contamina el corazón. Le voy a decir lo primero que se me vino a la mente y no sé por qué. Lo primero que se me vino a la mente con este punto, renuncia a lo que contamina tu corazón. Mira, lo primero que se me vino a la mente fue a la novela de La Pasión de Gavilanes. Yo creo que fue la última novela que vi hace muchos años. Y
Yo hace, ok, ¿qué cosas contaminan a nuestro corazón? ¿Qué uno va a encontrar en ese tipo de novela? ¿En qué va a edificar a uno el hombre interior? ¿En qué se va a edificar uno viendo eso? En nada. Uno va a satisfacer la carne. Sí, yo no tengo nada que envidiarle, mira. Pero, ¿por qué se me vino solamente? ¿Sabe por qué? Porque siempre escogemos cosas que alimenten nuestra carne y no nuestro espíritu. Yo ¿quién fue que lo dijo? No me acuerdo. Oh, estábamos hablando con una muchacha hace poco, mi esposo y ella empezó a decirnos, ay, pero es que a veces uno, en Facebook o en las redes sociales, de momento salen ahí, empiezan a salir hombres, empiezan a salir esto, y es una mujer casada, entonces, sí, pero yo le dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Y hay que ser sabios con esto. Le dije, yo me di cuenta de que a mí me pasa eso mismo. Y no es eso. Cuando tú llevas mucho tiempo, porque abrimos ahora mis redes sociales y lo primero que van a salir es prédica, prédica, prédica. Pero después de 2 horas, estando ahí, no empieza a salir prédica, empieza a salir otras cosas. ¿Por qué? Porque el diablo va adormeciendo. Y de momento viene algo sutil. Y cuando vio que tú te tardaste ahí viendo eso sutil, zumba otro más. Y sigue hasta que uno está abrazado con Satanás, con popcorn y todo viendo lo que uno tiene que ver. Cosas raras y como paso la página. Entonces, regreso para atrás. Te va a salir como quiera. Te va a seguir saliendo. ¿Sabes cómo se para eso? Es tiempo de parar las redes sociales y llenarte ahora de la palabra. Créeme que eso es la primera señal que te está diciendo el Espíritu, hey, ya estás adormecido, levántate. Ya lo descubrí. Así es que cuando ya yo veo que mi algoritmo está cambiando, apago y digo, es tiempo de alimentar el Espíritu. Porque si no, nos vamos para abajo completamente. Créeme que es así. Tú puedes tener, mira, una vez, yo me acuerdo Gaby fue el que me enseñó esto. Gaby me dijo, tú quieres ver a alguien. Ay, Dios mío. Me dijo, tú quieres ver que alguien, ¿qué es lo que está viendo alguien? Dile que abra Instagram. El search de Instagram. Yo digo, ¿por qué? Fíjense que yo no con redes sociales no sé mucho. Cuando él me enseñó, me dijo, mira, y me dijo, ¿qué tú ves ahí? Yo, ajá, prédica, cosas de baloncesto, ese me está enseñando el de él. Gaby me está enseñando el de él. Me dice, abre el tuyo. Le digo, no, yo, chacho, la última vez que yo tuve Instagram fue hace años. No me acuerdo de Instagram. Lo bajé. ¿Sabe qué salió? Cosas que yo no debería ver. ¿Por qué? Era lo que yo estaba acostumbrado a ver antes. Yo recuerdo, yo recuerdo que Gaby me dijo eso un sábado. Al otro día, yo voy a la iglesia, a otra iglesia que yo iba antes, y un compañero de nosotros de trabajo me va a enseñar algo y abre Instagram y abre ahí. Y salieron peores cosas que las que habían salido en el mío. Yo dije, oh my God. Me dice, ay Dios mío, espérate, ¿qué es esto aquí? Y era una persona, ¿verdad?, que lleva en la iglesia muchos años. Por eso es que me río, porque a veces uno no sabe con lo que las personas están batallando. En Primera de Juan 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Siempre mira la palabra fiel y justo. Y lo bueno y yo quiero un pequeño paréntesis y un pequeño profundidad en esto, es que cuando usted lee que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿en qué se basa esa fidelidad y esa justicia? Porque si usted cometió pecado,
La fidelidad de Dios lo que dice es que usted necesita pagar por ese pecado. La justicia de Dios lo que dice es que usted debe pagar por ese pecado. Pero ¿por qué la palabra dice esas dos cosas? Él es fiel y justo. ¿Por qué? Porque ya nosotros pasamos de ser una persona individual a ser el cuerpo de Cristo. Y ahora Él no ve a esa persona individual, ahora Él ve a Cristo. Y es por eso es que Él mantiene su fidelidad con nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Y la justicia de Cristo, de Dios, se ve reflejada en lo que ya Cristo pagó en nuestra vida. Cuando nosotros pensamos de esa manera, que es la verdad nos hace libre de todo pecado que nosotros cometimos en el pasado. Y por eso que ya sabemos, ahora sabemos que debemos caminar en la justicia de Dios. Por eso es que se llama la coraza de la justicia. Porque no solamente protege los órganos internos, porque lo de afuera es justicia. Y por la justicia viene porque estamos en Cristo. Mira qué tremendo. La justicia es el resultado de nosotros estar en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Vuelvo y se lo repito. Es aceptar la identidad de Cristo como hijos, como cuerpo de Él, arrepentirnos y caminar en obediencia. Tercer punto, y aquí es donde vamos a empezar un chispito y en 9 minutos lo dejamos para el próximo lunes. La tercera, que yo creo que esto se merece varias horas solamente este puntito, porque aquí hay carne que se acabó. Guarda tu corazón. Acepta la identidad de Cristo. Arrepiéntete y camina en obediencia. Tercera, guarda tu corazón. La coraza de justicia protege a nuestro corazón. La coraza protege lo que tú decides cuidar. La coraza protege lo que tú decides cuidar. Y aquí nos vamos a enfocar en nuestro corazón. Desde que arranqué, empecé a hablar acerca de nuestro corazón y por qué toqué las cosas que nos lastimaron en el pasado, porque eso no nos deja avanzar hacia el presente, no nos deja. Es un bulto. De una vez yo le dije a alguien, tú lo que pasa es que quieres caminar, pero tienes un bulto de 80 libras encima. Y ese bulto no te deja caminar y es la culpa, es las cosas que pasaron en el pasado. Por eso es que la Biblia dice que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Cómo nos despojamos de eso? Diciendo al enemigo, ya no me vas ya yo no soy tu marioneta más. Ya yo no voy. ¿Qué pasó eso que mi papá me abandonó cuando yo era chiquito? Que le metió una golpiza a mi mamá, que yo tengo esos recuerdos todavía. Ok, Señor, gracias, porque yo puedo hablar con alguien que sus padres faltaron. Yo puedo hablar con alguien de que sufrió problemas de violencia doméstica y yo le puedo decir, mírame, yo sigo de pie todavía. Yo soy un testimonio. Mira, hoy yo vi un video se me olvidó el pastor, es un pastor gringo, tremendo hombre de Dios. Si lo veo, Héctor, te lo envío después. Este hombre dice, perdóname, no es pastor. Él es un estudiante, tiene 2 doctorados en teología. El tipo es brillantísimo. Ninguno de otras religiones quieren hablar con él. No los quieren invitar a ningún lado porque el tipo destruye a todo el mundo. Científico, pero es un hombre brillante, demasiado brillante. Se sabe con detalle la fecha, los tiempos, bueno, un tipo sumamente brillante. Y él está diciendo, existen 5 evangelios. 5 evangelios. Entonces, tú ves el silencio en toda la iglesia. Dice, espérate, ¿cuál es el quinto? Pues son 4. Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Son 4. Y él dijo algo que me impactó la vida. Dice, ese quinto evangelio eres tú. Las personas quizás no leen Mateo, Marcos, Juan y Lucas, pero las personas quieren leerte a ti.
Y después que te lean a ti, van a leer los otros 4. Entonces, ¿qué nosotros estamos proyectando? ¿Cómo nosotros, si la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, qué las personas están leyendo en nosotros? Cuando hay una coraza de justicia bien puesta, las personas leen el evangelio, leen las buenas nuevas de Cristo de salvación en nosotros. Y por medio de eso, dicen, yo voy a ver qué es lo que Él tiene. Ahora, cuando vengan donde mí a preguntarme qué es lo que tú tienes, yo le voy a decir, se encuentra en Marcos, Juan, Mateo y Lucas. Ahí está, el Cristo Redentor de la gloria. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Ahora, ¿cómo nosotros guardamos nuestro corazón? Y con este punto yo creo que vamos a terminar. Sí. Dice, ¿cómo nosotros guardamos nuestro corazón? Dice, evita los pecados pequeños, los que son tolerados. ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo el lunes anterior que yo estaba cometiendo un pecado y yo no lo sabía? Yo hoy mientras me bañaba, yo le decía al Señor, porque hoy me atacó bien fuerte ese pecado otra vez. El Satanás me tentó que ustedes no tienen idea. Satanás me tentó que ustedes no tienen idea para que yo no viniera hoy aquí. Pero me decía, ese frito. El sinvergüenza de mi hijo me cogió el aire y la casa estaba fríita. Y yo con el gato ajoscadito ahí con la frisa y el televisor, el control ahí, el plato ajos con gandules guisados y chuletita, el gato calientito al lado mío. Todo estaba puesto para que yo dijera, estoy cansado, no voy para allá hoy. Pero el Señor me acordó, el pecado que toleras es el pecado de procrastinación. El dejar todo, yo lo hago mañana. Procrastinación. Yo lo dejo todo, yo lo hago mañana. No, yo te prometo, Señor, que la semana que viene yo dejo este pecado. Yo te prometo que la semana que viene yo empiezo a hacer esto. Yo te prometo que la semana que viene, yo te prometo que el lunes empiezo a dieta. Yo te prometo que eso se llama procrastinar. ¿Sabes por qué Satanás nos tienta con eso? ¿Sabes por qué Satanás nos tienta con eso? Porque él sabe que quien único puede detener nuestro propósito somos nosotros mismos. Y él sabe que él no puede detenerte. Él lo sabe que no lo puede hacer. Él sabe que tú mismo eres quien te puede detener. Es por eso que él no vino a obligar a Adán para que se comiera la manzanita. Él no vino a obligar a Adán. Ahora, me pueden decir, no, pero habló con Eva. Ellos eran uno. Ellos eran uno. Satanás le habló. Y cuando nosotros nos quedamos pendientes a lo que Satanás está diciendo, caemos en pecado. Por eso es que nuestros oídos tienen que ser, pero eso va para la clase que viene. Pero finalice esa. No, pero es que yo necesito que ustedes animen a los demás hermanos que no vienen, que le compartan los videos que se están haciendo los lunes. El martes pasado llegué al instituto y una de las hermanas allí me dijo, tremenda clase, y empezó a hablarme de algo que yo había dicho en el medio de la clase. Quiere decir que estaban viendo el video. Y yo cuando llegué a casa, yo nunca veo mis videos, nunca lo hago, no me gusta verme. Yo siento que hablo feísimo. So, yo no me soporto, yo lo pongo ahí y digo, yo no soporto a ese que está ahí, y lo quito. Y yo me puse a ver, y yo digo, espérate, ¿cuánta gente vio el video? ¿Cuánta gente se quedó viendo el video? Yo dije,
espérate, yo tengo que entonces seguir grabándolo porque quizás pues no somos muchos hoy aquí, pero muchos lo ven. Mira. Sí, exacto, ya. Héctor, súmame, cuéntame eso ahí. Cuando